Hoy vamos a seguir en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde estaremos hablando de los dones espirituales. Eso es una prédica que también aplica para nuestros talentos y nuestras capacidades, pero el contexto del que habla capítulo 12 es dones espirituales. Amén. O sea que, por ejemplo, qué talentazo el que tiene Frank, ¿verdad? Y los chicos, miren cómo cantan. Amén. Aleluya. Son capacidades que también la da el Señor, ¿verdad que sí? Pero en el día de hoy nos vamos a concentrar en las capacidades espirituales que habla este capítulo. Amén. Aunque aplica también. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, gracias te damos. Gracias porque aquí estamos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia que es nueva cada mañana, Señor. Tu misericordia es nueva cada vez que despertamos, cada vez que abrimos nuestros ojos. Y qué hermoso, Señor, que podemos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú permites que todos los domingos, Señor, abra sus puertas para predicar el evangelio, para predicar la verdad, Señor. Y yo te pido, Señor, que me sustentes en esta mañana. Te pido, Señor, que hagas explicativas estas palabras en mis labios, Señor, y que me utilice como instrumento, Señor, para hablar tus verdades, para hablar tus palabras y no las nuestras, Señor. Espíritu Santo me sustente y me guíe, me dé fuerza, Señor, para entregar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Cuando venimos a Cristo muchas veces, ¿cuántos se acuerdan cuando entregaron su vida al Señor? Cuando vinieron a los pies de Cristo. Amén. Y muchas veces venimos tan rotos y tan destrozados de ese mundo que es posible que pensemos, bueno, ahora sí mi vida va a ser perfecta. Ahora sí todo va a ser gozo. Ahora sí todo va a ser alegría. Sin embargo, después de recibir la salvación, la cual es por gracia, pronto descubrimos que la iglesia, como lo dijo Damaris esta mañana, Damaris, yo lo escribí, no fue que me lo robé, es como un hospital. Usted también lo dijo esta mañana. Es como un hospital donde estamos siendo constantemente, ¿qué? Sanados. Es como un taller, también lo dijo, hermana. Estamos muy conectados. Como un taller donde el carpintero está reparándonos. Somos como ese barro en manos del alfarero, ¿verdad? Que nos está dando forma constantemente. ¿Y forma de quién? Forma de Cristo. Ya que la santificación es un proceso. No es que ya fue completada la santificación, sino es algo progresivo. Es un proceso constante que culminará cuando veamos su rostro, como decía la canción, como estaba explicando nuestra hermana en la alabanza. Yani, ya me acordé. Muy bien, entonces la iglesia de Corinto es un grandioso ejemplo para ilustrar esta verdad. Porque a veces venimos con esa idea de ese perfeccionalismo, de todo debe ser perfecto y bien, pero la iglesia de Corinto es un gran ejemplo para ilustrar la verdad de que la iglesia está compuesta por seres imperfectos, por seres humanos que todavía no hemos sido glorificados y donde hay gente, hay problemas. ¿Es así? Hay inconvenientes, hay desacuerdos, suceden cosas. Y como el pastor y Jeff habían explicado en los domingos anteriores, la iglesia de los Corintios tenía muchísimos problemas. ¿Alguien puede recordar uno de los problemas de la iglesia de Corinto? ¿Qué dijo el pastor? Que había alguien que estaba en infidelidad, pero no cualquiera, ¿verdad? Algo muy escandaloso. Exacto. Había inmoralidad sexual. El domingo pasado, Jeff dijo, ¿de qué? Idolatría. Había orgullo, había división. Unos eran de, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. Estaban totalmente divididos. Tenían problemas con la teología básica cristiana, tenían problemas con la resurrección de los muertos. O sea que aún con la enseñanza básica cristiana, tenían tantos problemas. Y Pablo, me atrevo a decir que la primera pregunta que nosotros tenemos para Pablo sería, ¿verdaderamente era cristiana la iglesia de Corinto? ¿Podemos pensar que estaba conformada por verdaderos creyentes o era una iglesia que estaba conformada por impíos?
Bueno, la respuesta está en el primer capítulo de Primera de Corintios. ¿Qué tal si vamos ahí? El primer capítulo de la carta. Y veamos cómo se dirige Pablo, cómo describe Pablo la iglesia de Corintios. Una iglesia tan problemática, con tantas situaciones, ¿cómo describirá, cómo es el saludo que hace Pablo a esta iglesia? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Primer capítulo de la carta, dice, Pablo, aquí está, lo pueden leer, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. ¿Por qué da gracias? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y cuando dice de la gracia que fue dada en Cristo Jesús, ¿se refiere a qué? A salvación, que es por gracia, ¿verdad que sí? O sea, la gracia que ha sido derramada en ellos fue la salvación. O sea, estamos diciendo, es una iglesia salva, es una verdadera iglesia, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En unas cuantas? En todas. En todas fueron enriquecidos en Cristo. Eran ricos en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que esta es la descripción de una iglesia considerada cristiana o no cristiana? ¿Verdad que sí? Verdaderos hijos de Dios. Y es así. Lo que pasa es que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando inspira a Pablo a escribir, no deja a un lado ni a dudas las faltas de los seres humanos. Describe la iglesia tal como es para que no la idealicemos, para que no nos hagamos una idea de lo que no es. Somos cristianos, salvados, hijos de Dios por el poder y por la gracia del Señor, pero estamos lidiando con situaciones. Amén. Yo creo que si la iglesia de Corinto hubiera tenido una página web, así como la que tenemos nosotros, yo creo que hubieran puesto eso de saludo ahí de entrada, lo hubieran puesto. Increíble la descripción que da Pablo acerca de esta iglesia. Me atrevería a ponerle hasta en una carta de un resumen, una recomendación para publicarla y decir, wow, qué iglesia tan hermosa. Amén. Amén. Pero cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta de que hay problemas. Nos damos cuenta de que hay situaciones. Y esto no nos lo dice el Espíritu Santo para reprendernos y castigarnos y decirnos qué impíos que son la iglesia de Corinto, sino por amor y para que recapacitemos y calibremos nuestra vida de santidad ante el Señor. Para eso el Señor, en esta lucha, en esta batalla de la buena fe, del día a día, como decía Jeff, estamos batallando contra el pecado, contra el mundo y contra todas las ofertas de la carne. Y dentro de esto nos da el Señor los dones espirituales. ¿Y qué son los dones espirituales? Son capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da a los cristianos, a los hijos de Dios, para fortalecer la iglesia. Amén. Al usar nuestros dones con amor, bendecimos a nuestros hermanos en la fe y glorificamos a Dios. ¿Qué tal si vamos al primer versículo de Primera de Corintios capítulo 12 y vemos qué dice Pablo acerca de los dones espirituales? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 dice, ¿están conmigo? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vamos a detenernos ahí un poquito. Acabamos de leer en el primer capítulo, han sido enriquecidos en Dios. Ustedes tienen toda ciencia, toda sabiduría. No, sabiduría no, ciencia, le dijo. Y han sido enriquecidos en Cristo, la gracia y todo esto.
Pero ¿cómo es que ahora Pablo también les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales? Si ya le acabo de decir que no les hace falta ningún don. ¿Cómo se concilia esto? Parece haber una contradicción, pero en realidad no la hay. No hay ninguna contradicción, porque lo que él está diciendo aquí es, él está diciendo, ustedes son ricos en dones. Pero aquí le está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Lo que está diciendo es, no quiero que le haga falta sabiduría y entendimiento acerca del uso de los dones. Es como que yo tengo un carro del año, ustedes saben que yo tengo un carro del año, ¿verdad? 2013, del año 2013. Sí, es del año 2013. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Si de repente yo digo, bueno, pues ahora yo quiero andar en una máquina, yo me voy a comprar un Tesla 2026. Pero solamente para aparentar y para llenarle los ojos a todo el mundo, para romper ojos, como decimos los dominicanos. ¿Qué pasa conmigo? Que no sé utilizar un Tesla, que no sé ni cómo se abre. ¿Usted sabe cómo que se abre esos carros? Eso no tiene manubrio. Entonces no sé aprovechar las bondades de un carro tan elegante, tan bueno, tan moderno, porque lo hago con la intención equivocada. Sucede lo mismo con los dones. Los dones son esas capacidades, contenedores que nos da el Espíritu Santo, áreas de desarrollo para la iglesia. Pero si no hay entendimiento y no hay sabiduría, ignoramos y le damos un mal uso. Así que Pablo está enseñando a una iglesia que es rica en dones, así como nuestra iglesia es rica en dones. Amén. Bastante talento que el Señor nos ha dado y nos ha capacitado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Somos ignorantes muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces mal utilizamos el don del Señor. Y es lo que está diciendo el Señor a la iglesia en Corinto. Amén. Así que le está diciendo, no quiero que ignoremos. El versículo 2 dice, el 2 sí. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Usted sabe que Pablo, Dios lo utilizaba escribiendo enigmas y a veces no entendemos mucho la palabra del Señor hasta que investigamos un poquito más. Y esto es otro versículo que me costaba entender. Oiga lo que dice. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y sigue el versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el versículo 2 cuando dice que éramos llevados antes de conocer al Señor de aquí para allá, como éramos llevados por ídolos mudos? ¿Alguna vez alguien aquí le ha hablado a alguna estatua? Levante la mano. ¿Le habló una estatua, hermano? ¿Alguna vez, alguna imagen, un cuadro de eso que teníamos en aquellos tiempos, le llegó a hablar a usted? ¿Le dio alguna instrucción? ¿Le dijo lo que tenía que hacer? Usted le hablaba y nunca que respondía. Y se cansaba usted de hablar ahí y le daban las 3 de la mañana y repite y nada que le dicen nada. A ver qué dice Salmo 115. Salmo 115 del 5 al 8, veamos una descripción de esos ídolos mudos para que podamos entender un poco más. ¿Va conmigo? Salmo 115 versículo 5 dice, ¿tienen qué? Más. Ahí está. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no pueden palpar. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, esto es lo peor, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Lo que los fabrican, lo que los hacen. Semejantes a ellos son y cualquiera que pone en ellos su confianza, porque nada pueden hacer. Nada son, ningún poder tienen. Y eso éramos nosotros antes de venir a Cristo. Andábamos sin instrucción, andábamos sin la revelación del Espíritu Santo, porque éramos guiados por ídolos mudos
que nada nos dejaban saber sobre nuestro andar, sobre nuestro caminar, sobre nuestra vida, mas ahora tenemos la revelación del Espíritu Santo, tenemos la palabra viva, tenemos la palabra de verdad, porque nuestro Dios no es mudo. Nuestro Dios habla. En otra parte de la Escritura dice, ¿acaso el que hizo la boca no tendrá boca? Amén. Y nuestro Dios habla, y cuando habla, habla muy fuerte. Así que, ¿qué entendimiento podemos nosotros pensar que puede tener una persona que no es guiada por el Espíritu Santo? De la misma manera, porque no es guiada por el Espíritu Santo, es guiada por un ídolo mudo, por lo cual lo que está diciendo Pablo aquí es que éramos ciegos espirituales, que no podíamos entender las cosas del reino. Amén. El versículo 3 me encanta. El versículo 3, Pablo sigue la secuencia y lo que nos da es un principio. Volvamos al versículo 3. Así que nos ha dicho, no seamos ignorantes, usemos la sabiduría que viene del Señor, el entendimiento que viene del Señor. Nos dice, ahora tenemos revelación, antes andábamos ciegos espirituales, mas ahora hemos sido instruidos por Cristo y su Santo Espíritu que nos recuerda las cosas que Él nos dijo, ¿verdad? Y en el versículo 3 aparece un dilema. El versículo 3 estará por ahí. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ya que no somos ignorantes, ya que estamos conscientes de las capacidades del Espíritu Santo que nos da, ya que ahora sabemos que nos capacita, que nos ordena, que nos instruye, que tenemos la revelación del Señor, hay un principio, y es que si el don o si el área de ministerio o si lo que sea que estamos haciendo, si nuestra boca o la persona que está ejerciendo el supuesto don no glorifica a Cristo, entonces no es de Dios. Este es el principio. Juzga las cosas por cómo se relacionan con Cristo. Queremos saber si un predicador habla la palabra de verdad, cómo se relaciona con Cristo. ¿Le da exaltación a Cristo o se enaltece a sí mismo? O sea, predicadores que lo que buscan es, pastores, ministerios, lo que sea, que se glorifican a sí mismos y que andan buscando protagonismo, llaman anatema a Jesús porque se exaltan ellos mismos. Y eso se traduce en maldición para ellos mismos. Amén. ¿Cómo se relaciona mi ministerio, mi don, con Cristo? ¿Glorifica a Jesús mi don espiritual? ¿Lo estoy usando para su gloria? ¿Lo estoy usando para su honra? ¿O estoy buscando engrandecerme yo? Este es el principio que vemos en el versículo 3. Y ese es un principio que podemos aplicar muy bien a todas las cosas, hermanos. ¿Cómo se está manifestando mi vida en relación a Cristo? ¿Le da mi vida gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Alguna cosa que yo estoy haciendo no la estoy haciendo para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador? Este es el principio. Todo don, para nosotros no ser ignorantes, esta es la instrucción. Todo debe ser para la gloria y la honra de Cristo. Amén. Versículo 4. Y aquí hay un poquito de conceptualismo, ¿verdad? Aquí Pablo va a empezar a hablar de cuáles son los dones, qué son. Dice el versículo 4 y vamos a leer desde el 4 hasta el 11. ¿Está conmigo? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué dice? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de, a otro palabra de, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo está abordando el tema de los dones. No es para señalarle a los corintios cuáles eran los dones, porque ellos sabían cuáles eran los dones. Ya lo había dicho, ¿verdad? Ellos sabían cuáles eran los dones. Eran ricos en dones. Él no le estaba enseñando que, mira, los dones del Espíritu son profecía, son ciencia. No, ellos sabían que era eso. Él lo está enseñando no desde un punto de vista conceptual ni didáctico, sino desde un punto de vista correctivo. Él está diciendo, lo primero que le está diciendo es el origen. Este es el primer principio de lo que él está diciendo. ¿Cuál es el origen de los dones? El Espíritu Santo de Dios. Dice en repetidas veces, el Espíritu es el mismo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo de Dios es como ese director de una orquesta, que todos los músicos están ahí con su mirada puesta en su director, y ese director le está diciendo, esta es la nota que va, suba, baja. El Espíritu Santo coordina la iglesia armónicamente, tal como un director de orquesta. ¿Lo entiende? Así que ¿qué es lo que le está diciendo? Sí, Pablo le deja saber si hay diferentes tipos de dones, pero le está diciendo, pero el origen es el mismo. Se originan en Dios. Y lo segundo que le está diciendo es que hay diversidad de dones. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos son ministros. ¿Qué más dice? No todos son apóstoles, o no todos tienen el espíritu de hablar en lenguas, o no todos tienen el don de palabra de sabiduría. ¿Qué más? O sanidad. Le está diciendo eso, ¿verdad? Y no es una lista exclusiva tampoco, porque hay otros 2 pasajes bíblicos donde se nombran aún más. Hay 17 en total. 17 en total, que no es una lista exclusiva ni limitativa. ¿O solamente son estos? No, porque el Espíritu de Dios es rico en dones, en sabiduría, y Él hace como Él, así como termina ese versículo, como Él quiere. Así que 2 cosas que señalar aquí. El origen es de Dios, es el Espíritu Santo quien nos reparte, y hay también diversidad. ¿Por qué usted cree que hay diversidad? Imagínese que todos fuéramos oreja, predicadores, o que todos solamente cantemos. No hay diversidad, ¿verdad que no? Así que en este punto la diversidad es en cuanto a capacidades, pero Dios es el mismo. ¿Por qué la acotación de Él siempre es el mismo, es el mismo, es el mismo? La unidad. La unidad. Donde hay diversidad, puede que cuando nos llenamos de orgullo, pues haya división. Recordemos que la iglesia de Corinto estaba bastante dividida. Apolo que predica mejor, tiene un talentazo, bueno, me voy con ese. No, yo soy de Cristo, los demás están mal. Todos tenían su sectorismo. No, yo soy de Pedro porque ese fue el que Cristo dejó y le dio la llave. Yo soy de Pedro. No, yo soy de Pablo porque Pablo, por donde pasa, eso es todo sanidad. Entonces, no es así. El Espíritu es el mismo. La pregunta que todo el mundo se hace en cuanto a estos dones es, ¿siguen activos o no siguen activos? Yo sé que mucha gente vino por esa pregunta nada más. ¿Siguen activos, no siguen activos? ¿Siguen activos, no siguen activos? La pregunta que yo le hago es esto. ¿Eso es lo que está enseñando el Espíritu Santo en este capítulo? ¿Es el mensaje que quiere transmitirnos a nosotros? ¿Es eso lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana? Bueno, sí, le voy a poner fecha de caducidad a los dones, o no, no le voy a poner fecha de caducidad. En ninguna parte el Señor aquí se está refiriendo a cuándo vayan a terminar, aunque hay otro versículo bíblico que dice que en algún momento cesarían. Amén. Pero el enfoque no es este. El enfoque es que nosotros podamos utilizar lo que Dios nos ha dado para su gloria. Lo que le está diciendo es, yo les he dado capacidades. Y si Dios no nos hubiera dado las capacidades, ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta mañana. Ninguno de nosotros pudiéramos hacer lo que hace. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de pararnos, de explicar la palabra del Señor, porque es Él quien da esa capacidad. No tenemos la capacidad de nada. La palabra de Dios dice que sin Él nada podemos hacer. Así que lo que sea que haya en nosotros, que sé que hay mucha capacidad en nosotros. ¿Cuántos son bilingües acá?
Todo el que es bilingüe aquí es para la gloria de Dios, que es bilingüe. Amén. ¿Y cómo estamos utilizando esa capacidad? Aunque no es un don espiritual, pero ¿cómo estás utilizando las capacidades que Dios te ha dado? La verdadera pregunta es, ¿cómo estás utilizando los dones que el Señor te ha dado? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. La intención del autor no es decirnos se acabaron ya, como dicen allá en Dominicana. No, la intención es, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre hasta el fin del mundo, pero ¿cómo estás utilizando lo que Dios te ha dado? El versículo 12 nos da aún un poco más de claridad. El versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿y qué dice? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, lo que hablaba Damaris esta mañana, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué principio obtenemos aquí de estos versículos? La unidad en el espíritu. Recuerde que uno de los grandes problemas que Pablo está tratando en esta iglesia es la división. Entonces, Dios nos ha dado diferentes capacidades. ¿Sí, amén? Entonces nos ha dado diferentes capacidades para que estemos más unidos o más desunidos. Amén, más unidos. Porque lo que a mí me falta, lo tiene usted, hermano. Y esa es la unidad que Dios quiere que busquemos. Que lo que yo no tengo, porque Dios no me lo dio. Entonces yo no tengo que procurar lo que no tengo, yo tengo que crecer en lo que Dios me dio. Amén. Y hay hermanos que Dios también le ha dado capacidad y hay que darle la oportunidad de que esos hermanos se desarrollen en los dones y talentos que Dios le ha dado. Pero ser uno. Lo que Dios está tratando con la iglesia de Corintio es que se llenaban de soberbia y de orgullo porque Dios lo usaba. ¿Recuerdan aquel burrito que entró en Jerusalén, donde Cristo subió, se montó sobre el asno? Y todo el mundo vio el asno y Jesús, ¿verdad? Entró la entrada triunfal a Jerusalén. Muy bien, ¿saben esa historia, verdad? ¿Sí han escuchado una canción de Michael Rodríguez que dice, qué burro eres? ¿Quién la ha escuchado? ¿La han escuchado? ¿Verdad? Bueno, solamente los que pasan de 30 pues, han escuchado esa canción. Un poquito. Esta canción nos da duro. Porque el burro decía que era muy popular. Oh, el burro, todo el mundo, wow, mira, un burro muy popular aquí. Ese burro, mira, cuando llegó a Jerusalén, todo el mundo le aplaudía, todo el mundo le tiraba palmas, todo el mundo le tiraba palmeras. Ese burro es famosísimo, tiene celulares, firma autógrafos. Y él decía, sí, cuando yo llegué a Jerusalén, todo el mundo me recibió como un rey. Y sale un pollito de la multitud y le dice, pero qué burro tú eres. Si no era a ti que miraban, era Cristo el Mesías. Y así mismo nos sucede a nosotros. Qué burro que somos a veces. Porque si algo ven en nosotros, toda gloria debe ser dada al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Aleluya. Un solo cuerpo, hermanos. Somos una sola iglesia. El Señor no viene a buscar la iglesia de fe, ni la iglesia bautista, ni la carismática, ni la católica. Dios viene a buscar su iglesia. ¿Estás listo para irte con Él? Aleluya. ¿Estás listo? Ya hemos leído en la primera vuelta, dijo mi suegra. Ya hemos leído 13 versículos y estamos listos para identificar varios problemas que tenía la iglesia de Corinto respecto al mal uso de los dones. Así que anote estos problemitas que podemos encontrar. Número 1, la autopromoción. Los dones espirituales no son dados para autopromovernos, ni para que nuestro nombre sea conocido, sino para que el nombre de Cristo sea conocido. Porque Él es quien salva, Él es quien capacita, Él es quien llama. Toda la gloria y toda la honra es de Él. Número 2, orgullo y competencia.
sentirse superior a otros creyentes debido a un don o competir por el don más importante. De hecho, Pablo nombra algunos dones más adelante y dice, primero el don de profecía, luego el don, o sea, cualquiera cree que le está diciendo que hay un don más importante que otro. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que hay un don más grande que otro? Todos somos importantes para lo que Dios quiere hacer en este lugar. Lo importante no es cuál es el don, lo importante es quién es el Señor que te llamó a ejercer ese don. Por tanto, el orgullo y la competencia lo que vas a hacer es poner trabas en tu desarrollo en ese don que el Señor te ha dado. Número 3, el problema en la iglesia de los Corintios, desorden. Había un desorden en el uso de los dones. Usaban los dones en público sin el orden y la decencia requeridos, como se enseña en el capítulo 14, que todo debemos hacerlo decentemente y en orden. Porque el problema no es si se habla en lengua o no se habla en lengua. El problema es el desorden con que se hace. Amén. Y lastimosamente hemos visto mucho de esto últimamente. Hemos visto mucho de esto hasta el punto de que se menosprecia y se hace burla de esto. Pero sabemos que en la iglesia de Dios está dividida en estas dos filosofías. Pero lo importante no es si se habla o no se habla, lo importante es que se haga decentemente y en orden. Se viola la palabra del Señor cada vez que una gente, que lo he visto mucho en video, yo sé que ustedes lo han visto mucho también, se desacredita mucho el evangelio cuando se hace un tipo de manifestación pública sin control, pensando como que el Espíritu Santo de Dios no tiene control y como que no lo pueden controlar, y se hacen tipo de cosas, manifestaciones públicas que lo que hacen es avergonzar el pueblo de Dios y avergonzar el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es clara. Donde usted vea eso, hermano, salga corriendo. Amén. ¿No estamos entendiendo? Porque Dios no habita en el desorden. Dios no habita en la confusión. Si Dios usa supuestamente a un profeta para decirte algo y lo que tú sales más confundido, ahí no está Dios. Amén. Porque Dios no habita en el desorden. Dios no habita en el desacuerdo. Punto número 4, falta de amor. Ejercer un don sin amor, hermano, es como un carro sin el motor. Sáquele el motor a un carro a ver qué va a pasar con ese carro. Amén. Ni una bicicleta llega, hermano. Un don sin amor, eso es terrible. Y lo vamos a ver el siguiente domingo, donde Jeff va a hablar de qué es un don sin amor. Número 5, falta de discernimiento. Y aquí es como empezó Pablo, cuando le dijo, no quiero que sean ignorantes. No discernir entre dones genuinos y manifestaciones falsas, que son un engaño, que lo utilizan para persuadir, para engañar a la iglesia del Señor. Amén. Y nos estamos entendiendo, ¿verdad? Para no abundar mucho en ese punto. ¿Se entiende eso, verdad? Número 6, uso egoísta. Utilizar los dones para obtener beneficios. ¿Cuántas personas no se han enriquecido a costa del evangelio? ¿Cuántas personas no han hecho su fortuna a costa del evangelio? A costa de predicar la palabra del Señor, el santo evangelio del Señor. Qué horror, ¿verdad? Sin embargo, en aquella ocasión, cuando este hombre salió, el adivino salió a preguntarle a Pablo, a decirle, ¿cuánto puedo pagarte para yo también tener ese poder que tú tienes? ¿Cuál fue la respuesta? Perezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Es gracia inmerecida. Nada podemos hacer nosotros para merecer la gracia de Dios. Es inalcanzable. La salvación es inalcanzable. Por eso Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos. Qué atrevimiento el nuestro y qué orgullo de venir a querer comprar el don del Espíritu Santo. No se puede comprar. Número 7, mal uso de los dones asignados. Intentar ejercer dones
que no se han recibido, lo que lleva a la insatisfacción y al perjuicio de la iglesia. Número 8, ignorancia, desconocer por completo el propósito por el cual Dios te llamó a ejercer el don que te ha dado. Y número 9, emocionalismo excesivo. Amén. Dejarse llevar por la emoción sin un entendimiento bíblico, un problema que Pablo advirtió directamente a la iglesia. Esto no se trata de emociones, esto se trata de convencimiento del Espíritu Santo. Yo no te puedo convencer. El pastor no te puede convencer. El Espíritu Santo de Dios te convence. El Espíritu de Dios trata con tu corazón y así es como da el resultado de que nosotros podemos venir a los pies de Cristo, podemos arrepentirnos, podemos decir esa palabra me tocó, porque es Dios quien toca los corazones, no es el predicador. Así que la emoción, sabemos que hay muchas iglesias que se dejan manejar solamente por la emoción, pero donde hay mucha emoción, hay poca unción. Amén. Esos 9 problemitas respecto al uso de los dones. Ahora bien, el siguiente versículo nos coloca en el versículo 18 del capítulo 12 y habla un principio extraordinario. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como. El principio aquí es la soberanía de Dios. En ese mismo pasaje está diciendo, ¿por qué la oreja debería preguntar por qué soy oreja? ¿Por qué los ojos iban a preguntar por qué soy ojos y no pies? Dice, las manos no pueden preguntar por qué son manos. ¿Quién te hizo mano o quién te hizo pie? Te hizo Dios. Esto habla de la soberanía de Dios. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué me hiciste mano? Yo quería ser un pie. Yo no quería estar tocando, yo quería caminar. O yo no quería caminar, yo quería ver, yo quería ser la parte visible del rostro. Y muchas veces ese es nuestro problema. Que nosotros queremos ser lo que queremos ser, mas no queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Y esto es lo que le está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia de Corinto y nos lo dice hoy a nosotros. Comenzando por mí, Dios quiere que seamos lo que Él quiere para nosotros. Él dice, tengo planes de bien para ti, no planes de mal. Pero nosotros siempre queremos ir a la contraria. No, Señor, porque tú me diste capacidad para esto, pero yo quiero hacer esto. La soberanía de Dios es que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y que los planes de Él son mejores que los de nosotros, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos, que Él sabe mejor lo que nos conviene, que Él conoce el futuro, que Él sabe para qué te ha preparado. ¿Cómo no voy a confiar en Él para las capacidades que me ha entregado? ¿Por qué lo voy a ofender pensando, Señor, pero quizás pudiste haberme capacitado en otra área? Señor, yo quería servirte en esta área, ¿por qué no me dejaste servirte cantando? ¿Por qué no me hiciste un gran predicador? ¿Por qué no me diste el don de sanidad? Y peleamos insatisfechos con el Espíritu Santo. Es un problema de que no podemos entender la soberanía de Dios. ¿Cómo deberíamos responder a la soberanía de Dios? Deberíamos responder como dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios descender al templo. Él dijo, pobre de mí, soy un hombre pecador. Pobre de mí porque mis ojos han visto a Dios. Voy a morir porque mis ojos han visto a Dios. Soy un hombre de labios inmundos, voy a morir. Mas Dios les envió misericordia. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Él no se atrevió a cuestionar a Dios ni a preguntarle, Señor, ¿por qué me haces lo que me haces? Él le dijo simplemente, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, heme aquí?
para tu voluntad, para lo que tú quieras, para los planes que tú tienes para mí, para las capacidades y los dones que tú me has dado, para lo que tú, Señor, me has traído a este lugar. Heme aquí, aquí estoy. ¿Qué pasó con María cuando se le apareció el ángel y le dijo: darás a luz y le pondrás por nombre Emmanuel, concebirás? ¿Cuál fue la respuesta de ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Quizás le faltaba a la iglesia de Corinto ponernos en la posición que nos corresponde, de que somos siervos para su gloria, de que estamos a su disposición y que Él nos usa como Él quiere. Porque lo repite muchas veces este capítulo: todo es como Él quiere. Y Él te dio el don y la capacidad que Él quiso. Entonces, en vez de estar luchando con el Señor, ¿por qué no me hiciste manos?, deberíamos estar diciendo: gracias, Señor, porque soy pie y pertenezco al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque la palabra dice: benditos son los pies de los que llevan la paz, de los que anuncian la paz. Entonces, si soy pie, seré pie para la gloria de Dios. Si soy mano, seré mano para la gloria de Dios. Si soy ojo, seré ojo para la gloria de Dios. Pero estoy en el cuerpo de Cristo, estoy en la iglesia, estoy en su casa, estoy en su propósito, estoy en su plan. ¡Qué maravilla! Que el Dios de los cielos me ha elegido para que yo sea su vaso. Oh, eso no tiene precio. Eso es lo que le costaba entender a la iglesia de Corinto. Siempre buscando ser lo que no es, nunca conformándose con lo que Dios nos da. Aleluya. Muchas veces lo que decimos es, nuestra excusa es la excusa del profeta Jeremías: soy muy muchacho, yo no puedo, llama a otro. O la de Moisés: yo soy tartamudo, yo no puedo, llama a Aarón. Yo no tengo capacidades, Señor. El día que tú repartiste los dones, yo no fui a la iglesia. Ese día yo no fui, yo estaba enfermo. Yo no tengo dones. Busca a otro, Señor. Lo siento, no tengo nada, no tengo dones, no puedo hacer nada. ¿Y cuántas veces nosotros estamos ahí? No, yo no tengo nada. Esos dones o talentos son para el pastor, para los líderes. Eso es para esa gente. Pero el Señor a mí no me dio absolutamente nada. Yo diría que es una blasfemia, porque la palabra de Dios lo que dice es que le dio a cada uno como Él quiso. Y Dios te dio a ti un don y una capacidad para usarla para su gloria, para usarla para su honra. Y no te atrevas a decir, no nos atrevamos a decir que no nos dio nada, porque nos ha dado demasiado. Nos ha dado mucho, nos ha capacitado. Solamente el entendimiento y la sabiduría que tenemos hoy en día se podría decir que debería ser el más alto de toda la historia de la iglesia, donde más abundan predicadores, donde más abundan Biblias, donde más abundan aplicaciones, donde quiera tú escuchas la palabra de Dios. Pero todavía estamos diciendo: Señor, a mí no me diste nada. Y estamos ahí: no, yo no sé para qué Dios me llamó. Esto podría suceder. Esto de hecho es muy normal. Tardamos muchas veces años en el evangelio tratando de ver para qué el Señor me llamó. Y está bien, somos humanos. Podemos pasar tiempo tratando de entender cuál es el plan del Señor después que me salvó. Aparte de salvarme, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga, Padre? Porque ya entiendo, entendí, Señor, me capacitaste, me diste dones. Ahora, ¿dónde lo ejerzo? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo trabajo en tu iglesia, Señor? ¿Cómo ejerzo lo que tú me has dado? Número uno, lo único que podemos hacer es rendirnos ante su presencia y decir justamente como dijo María y como dijo Isaías: heme aquí, aquí estoy, Señor, a tus pies, a tus pies. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de mentalidad, el Señor te va a revelar lo que Él quiere que tú hagas. Va a ser fácil, porque cuando tú entiendes que si tú eres mano, si eres pies, o eres lo que tú quieras, o lo que sea que somos, pero lo somos para su gloria, va a ser muy fácil trabajar para el reino de Dios. Porque cuando te digan:
Indira, te necesitamos en la iglesia, ahí tú vas a estar con las capacidades que Dios te ha dado. O como cuando Damaris, cada vez que le decimos Damaris, necesitamos a alguien que supla la clase de hoy, ahí está, contenta. Cada vez que Dios toca tu puerta y te llama, te necesito, ¿qué vas a decir? Señor, yo no puedo. Vamos a decir, heme aquí, ¿verdad, José? Heme aquí, Señor. Quizás, quizás no vas a estar todos los días aquí predicando, que es, no sé, lo que más las personas anhelan. Pero puedes predicar, como decía la María esta mañana, puedes predicar a esa amiga, a ese amigo en tu trabajo. Qué hermoso el evangelismo. Qué hermoso cuando somos boca para el Señor y hablamos las buenas nuevas de salvación a nuestros compañeros, a los que están a nuestro alrededor. Qué bueno cuando vivimos para su gloria y para su honra. Qué bueno que donde quiera que estemos, lo que sea que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y ahí Cristo se va a glorificar, y ahí Dios te va a mostrar, y ahí tú descubrirás qué es lo que Dios quiere contigo. Si eres manos o si eres pies. Pero lo más importante es saber que pertenecemos a Él. Lo importante es saber que pertenecemos al cuerpo. No es tan importante si yo sé si soy oreja o no, porque la oreja, usted le pregunta, oreja, ¿sabes que eres oreja? Mano, ¿sabes que eres mano? Yo dudo que la mano sepa que es mano. Pero cuando se necesita agarrar algo, ahí está la mano sosteniendo de una vez. Ese es el llamado que Dios quiere para nosotros, hermanos. Que respondamos al llamado del Señor con urgencia, con amabilidad, con felicidad, sabiendo que somos usados por el Dios poderoso, el Dios de los cielos, el Dios que cambia, el Dios que transforma, y que no te llamó simplemente para salvarte y dejarte ahí. Qué bueno que me salvó, pero hay trabajo que hacer. Finalmente, nada somos y nada podemos ofrecer más que decirle, Señor, tú sabes que yo no puedo. Si tú no me capacitas, ¿qué haré? Si Él no nos da la capacidad, ¿qué haremos? ¿Podremos hacer algo nosotros mismos? Nada podríamos hacer. Por eso el mensaje a la iglesia de Corinto acerca de los dones es: cada don y cada talento, cada capacidad que Dios le ha dado, úsenlo para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores.